Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Avanzan los cambios entre Estados Unidos y Cuba. La primera delegación de altos representantes del gobierno estadounidense visitó Cuba esta semana para discutir los próximos pasos en la reformulación de su relación diplomática. Migración, intercambios comerciales y apertura de embajadas estuvieron en la agenda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también modificó las restricciones sobre viajes, el envío de remesas y otras actividades para permitir mayor libertad e intercambio con Cuba. El Pentágono enviará más de 400 especialistas y cientos de fuerzas especiales para entrenar a los opositores sirios. El esfuerzo forma parte del plan para ampliar la lucha de Washington contra el gobierno de Bashar al-Assad. Desde hace más de 4 años, el gobierno estadounidense ha promovido el conflicto en Siria con el máximo objetivo de un cambio de régimen. Hace meses, Washington inició ataques aéreos contra supuestos campamentos del Estado Islámico en Siria, considerado como un esfuerzo velado para remover a Assad del poder. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya ha iniciado una investigación preliminar sobre crímenes de guerra en Palestina. Hace días, la histórica y muy solicitada investigación fue anunciada por la fiscal de la Corte, quien afirmó que sería llevado a cabo con plena independencia e imparcialidad. La autoridad palestina apenas se juntó al tratado fundacional de la Corte a principios de enero, lo cual permitió la apertura de la investigación. Por su parte, el Estado israelí ha calificado la investigación como escandalosa. El bloqueo no ha terminado, pero el presidente Barack Obama está tomando una serie de medidas concretas para relajar las restricciones que han impedido el intercambio entre Cuba y Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Y por primera vez una delegación de altos representantes del gobierno estadounidense estuvieron por La Habana reunidos con sus homólogos como parte del diálogo que se inició hace meses entre los presidentes Castro y Obama. Entre los temas de interés que han estado discutiendo se incluye la migración de cubanos a Estados Unidos, tanto como el intercambio comercial entre ambas naciones y la apertura de embajadas en las dos capitales, en La Habana y en Washington. También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado una serie de modificaciones a las reglas que estaban impuestas que impedían justamente el libre tránsito de estadounidenses a Cuba y también el intercambio comercial. El uso también de divisas estadounidenses en Cuba. Pero no obstante, también estas normas y reglas del Departamento de Tesoro del gobierno de Estados Unidos han también permitido una ampliación de lo que pueden ser consideradas las actividades injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos en Cuba. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. El nuevo capítulo está acumulando frases. Tras las últimas modificaciones legislativas que enmiendan las sanciones estadounidenses, se podrá viajar más fácilmente a la isla desde el país vecino y usar tarjetas de crédito sin limitaciones, lo que es celebrado por muchos. Las personas que tienen familia como yo, cualquier cosa que se pueda hacer para lograr una cercanía entre los dos pueblos, eso va a ser primordial, ¿no? Lo más importante es que la gente que vive allá esté mejor y podamos ayudarlos pues, con más viajes y con más dinero y con todas las cosas buenas que ahora van a surgir. Además, han empezado las visitas oficiales de legisladores y diplomáticos estadounidenses a la isla para impulsar diálogos bilaterales sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Pero entre los aplausos para este proceso de acercamiento que podría traer como resultado final el levantamiento definitivo del bloqueo, se oyen también voces críticas en cuanto a estas actividades del gobierno estadounidense. Tenemos bien claro que Estados Unidos tiene como objetivo principal el derrocar a la revolución cubana e imponer un tipo de sociedad basada en el multipartidismo, en una democracia de tipo burguesa neoliberal y desarrollar toda una serie de procesos de privatización y de expoliación de nuestros recursos naturales. En efecto, la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, además de encuentros con el gobierno cubano, tenía prevista una cita con los disidentes locales en La Habana, lo que puede ser interpretado por muchos como una señal de que la verdadera intención de Washington en Cuba no ha cambiado. De ello habla también el documento publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el cual se detallan las medidas que suavizan el embargo, pero en el que figura claramente como objetivo de estas una rápida y pacífica transición a la democracia en Cuba.
Por otro lado, la débil posición del presidente Obama hace que algunos se preocupen por el futuro del actual deshielo de las relaciones. En cuanto a qué me preocupa, cuando se vaya Obama. Qué pena. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, tiempo atrás, cuando Reagan, es decir, Carter había hecho unas cosas, había decretado un acercamiento. Cuando llegó Reagan, se acabó el pan de piquito, lo puso peor. Los efectos de las recientes medidas ya se pueden notar a simple vista. Las empresas turísticas observan un enorme interés por parte de los norteamericanos sobre la vida en Cuba. Lo principal que nos dicen nuestros clientes es que quieren viajar a Cuba ahora, antes de que cambie para siempre. Quieren ver Cuba en su estado actual, quieren ver cómo ha sido en estos últimos 50 años. Aunque aplaude la apertura de este nuevo capítulo en las relaciones con Estados Unidos, el dirigente cubano Raúl Castro ha dejado bien claro que Cuba no abandonará ni uno solo de sus principios, los principios que ayudaron a la isla a hacer frente a la hostil política estadounidense durante más de 50 años y que ahora se encuentran con un entorno poco habitual. La prueba la deberán superar ambas partes. Ahora, para analizar más sobre esta cambiante relación entre Cuba y Estados Unidos, conversamos con el abogado José Pertierra, quien está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, José, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, José, en primer lugar, ¿cómo evalúas lo que han sido los anuncios del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, o sea, modificación de las normas que estaban impuestas desde hace décadas en relación a Cuba? ¿Es un paso concreto hacia el fin del bloqueo? Eva, esto es algo histórico. Yo estaba en Cuba el 17 de diciembre cuando el presidente Obama pronunció su discurso anunciando que estos cambios venían, y te puedo decir que es como una crónica de un futuro anunciado, en el sentido de que paso a paso lo que vamos a ver en los próximos meses y años es el derrumbe del bloqueo, tal y como ha existido hace décadas. Porque lo que ha hecho el presidente Obama es licenciar 12 categorías de viajes de forma general a Cuba, no el turismo sigue prohibido por el bloqueo, pero 12 categorías de viaje donde la gente no tiene ni siquiera que pedir permiso para ir a Cuba, sino simplemente marcar una cajita en la planilla. Ha también permitido a través de licencias comercio hacia Cuba, particularmente hacia los cuentapropistas. Está permitiendo ciertas transacciones financieras con Cuba anteriormente prohibidas. Está permitiendo que barcos norteamericanos que tocan puerto cubano puedan tocar puerto en los Estados Unidos siempre y cuando están llevando a cabo mercancía por razones humanitarias. Esto es un paso histórico. Vamos a ver qué viene, porque el propósito detrás de esto sigue siendo el mismo que antes, que es derrocar al gobierno cubano, no a través del bloqueo que trataba de asfixiar al pueblo cubano, sino a través de el comercio con Cuba. Es como la antigua, ¿tú te acuerdas, Eva? La antigua Torricelli. La ley Torricelli, que tenía carril 2, que decía hacemos comercio con Cuba. Esto es carril 2, pero con Viagra. Bueno, justamente quería preguntar sobre el ambiente económico. ¿Cuba ha aceptado todas estas reglas que ha anunciado el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, particularmente el uso, por ejemplo, de tarjetas de crédito de bancos estadounidenses en la isla, la presencia ahora de esas agencias financieras, empresas estadounidenses en la isla? ¿Crees que esto va a ser una relación equilibrada durante este periodo de reformulación de relaciones? Bueno, Eva, Cuba todavía no se ha pronunciado sobre qué es lo que va a hacer con estas reglas, pero si nos guiamos por lo que dijo el presidente Raúl Castro el mismo 17 de diciembre y las pocas cosas que han salido de Cuba, yo creo que Cuba, por supuesto, va a aceptar una serie de medidas que ha tomado los Estados Unidos para abrir brecha en el bloqueo. El uso de tarjetas de crédito y débito en Cuba de parte de viajeros estadounidenses es un gran paso, porque a pesar de que, por ejemplo, Cuba todavía está prohibida en utilizar dólares en terceros países, de todas maneras hay una gran contradicción. Si tú permites que un norteamericano utilice el dólar y tarjetas de crédito en Cuba, ¿por qué no vas a permitir que Cuba haga transacciones en dólares en terceros países? O sea, esta brecha que ha abierto el presidente Obama
va poquito a poco desmoronando este bloqueo que se queda como un cascarón que se viene descuartizando poquito a poco. Ahora, José, una última pregunta, un tema tan interesante, importante, histórico también en estos momentos, pero ¿cómo ves la presencia de una delegación de altos representantes de Estados Unidos ahora en Cuba? O sea, ya un diálogo que se ha iniciado, que se está continuando. Y al mismo tiempo, ¿cómo ves lo que ha sido el papel de esta nueva América Latina, más soberana, más independiente, más unida, integrada durante el siglo XXI, para impulsar estos cambios y presionar a Washington para que hayan cambios en su política hacia Cuba? Tú haces muy buena pregunta. Yo creo, Eva, que lo que hemos visto durante el mes y pico de este anuncio es que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que tomar ciertas medidas desmoronando su propio bloqueo sin recibir ni una sola concesión de Cuba. Todo esto es debido a la nueva América Latina, la cumbre interamericana que viene ahora dentro de unas cuantas semanas. Y también el hecho de que Venezuela existe, de que Bolivia existe, de que Uruguay es Uruguay, Argentina, Brasil, Nicaragua, tantos países que no son repúblicas bananeras, que son repúblicas independientes y soberanas, y cada vez que los estadounidenses dialogan con ellos, ellos les han planteado el caso de Cuba y el ilegal e inmoral bloqueo que había durado más de 5 décadas. Ahora, con respecto a la primera parte de tu pregunta, el hecho de que vaya un asistente secretario de Estado para Asuntos de América Latina, Roberta Jacobson, a Cuba para reunirse con Josefina Vidal del Ministerio de Relaciones Exteriores y conversar cómo normalizar las relaciones, es un paso histórico. El presidente Obama tiene 2 años para afincar esta política. En la política 2 años es una eternidad. Yo creo que va a poder afincarla. Y yo me atrevo a decirte que la va a sellar antes de salir de la Casa Blanca. Quizás en el 2016 podemos esperar, si todo marcha bien, un viaje del presidente Obama a Cuba. Y si eso pasa, no importa quién gana la presidencia en este país, no hay marcha atrás. Bueno, sin duda son momentos muy interesantes, fascinantes y emotivos, y agradecemos muchísimo la participación y el análisis tan contundente del abogado José Pertierra con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, José. Gracias a ti, Eva. Hasta la próxima. Y es muy positivo que Washington haya flexibilizado lo que han sido las restricciones que han limitado la relación y el intercambio entre Estados Unidos y Cuba durante tantos años. No obstante, entre las normas que se han enunciado, se destaca el enfoque de Washington en los esfuerzos para seguir desestabilizando la revolución cubana. Ojalá el presidente Obama sepa llevar a cabo una relación de respeto con un gobierno y con un pueblo que han demostrado su resistencia, su fuerza y su dignidad. El Pentágono ha anunciado el envío de más de 400 especialistas y fuerzas especiales para entrenar a los opositores y mercenarios que han estado intentando derrocar al presidente Bashar al-Assad durante más de 4 años. Desde septiembre del 2014, el gobierno de Estados Unidos ha estado en una campaña de ataques aéreos en territorio sirio en contra de la presencia de miembros del Estado Islámico. Y esto ha sido un esfuerzo conjunto con otros países árabes aliados de Washington, como Qatar, Arabia Saudita y Bahrein, entre otros. Y ahora pretenden ampliar lo que es no solamente esa lucha, o sea, la lucha contra la presencia de miembros del Estado Islámico, sino también incrementar los esfuerzos para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y para muchos esto es irónico porque Estados Unidos ahora está suministrando aún más dinero, más financiamiento, más armas, también entrenamiento especializado a fuerzas que han estado vinculados directamente con grupos terroristas como Al-Qaeda, incluso el propio Estado Islámico. Por eso hay mucha especulación sobre las verdaderas razones detrás de este recargo militar de Washington en la región. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. ¿Instrucción o destrucción? Estados Unidos está desarrollando un programa de entrenamiento para la oposición moderada siria.
Centenares de tropas, asesores y personal de apoyo serán desplegados en Turquía, Qatar y Arabia Saudí, países que se ofrecieron para acoger campos de entrenamiento. Como afirma el Pentágono, al finalizar los cursos, los combatientes irán a la ofensiva contra el Estado Islámico y además harán su aportación a una solución pacífica de la guerra civil siria. Pero los detalles del programa siguen siendo vagos. El número total de efectivos para esta misión podría llegar a superar los 1000. No lo descarto, pero subrayo que hay que tener cuidado con las cifras, ya que pueden cambiar. El entrenamiento durará por lo menos algunos meses hasta que los combatientes sean capaces de incorporarse a la lucha. Si los entrenamientos empiezan en marzo, los combatientes entrenados entrarán en Siria antes de fin del año. Estados Unidos estima que en el primer año dará formación a más de 5.000 reclutas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca autorizó el despliegue de 3.000 militares en Irak. Estas iniciativas, así como los ataques aéreos contra los grupos yihadistas, se marcan en el plan del presidente Obama para combatir al Estado Islámico, que mantiene ocupadas zonas en Siria e Irak. Damasco critica el plan de entrenar a la oposición moderada y lo considera como un favor al terrorismo. Los expertos arguyen que, dadas las actuales condiciones, nadie podrá asegurar que entre las filas de los entrenados no haya extremistas. Cabría preguntarnos a ver cómo consiguen, cómo garantizan que esa oposición sea moderada. Quiero decir, le van a hacer a cada posible soldado insurgente, le van a hacer un test en la que calculen su moderación ideológica de cara a su enfrentamiento con Al-Assad. Es absolutamente absurdo. Lo que sí que garantiza es que muy probablemente sea una ayuda para que los extremistas islámicos consigan ayuda militar y refuercen sus posiciones. Y en un futuro quizá no muy distante hagan trágicos atentados. Actualmente la insurgencia en Siria está dominada en su mayor parte por grupos yihadistas, incluyendo al Estado Islámico y al Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. La oposición no islamista se encuentra debilitada y fragmentada tras más de 3 años de guerra en Siria. Además, se reportan múltiples casos de insurgentes moderados que se pasan a las filas de los extremistas. Algunos parlamentarios europeos ponen en duda la eficacia de los esfuerzos occidentales para erradicar la amenaza islámica y ven objetivos ocultos. Los supuestos yihadistas son creación de Estados Unidos y de sus aliados. Los entrenaron, armaron y financiaron. Ahora la Unión Europea y Estados Unidos, junto con otros aliados, los utilizan como un velo para ocultar sus intereses. Los usan como pretexto para atacar determinadas áreas y apoderarse de sus valiosos recursos. De hecho, el desafío del terrorismo islámico está en la agenda tanto de Estados Unidos como del gobierno sirio. Pero aunque Damasco había mostrado su disposición a colaborar con la coalición internacional, Washington la rechazó y señaló a Al-Assad como núcleo del problema. Así, con nuevos entrenamientos de la oposición siria, parece que Estados Unidos pretende matar 2 pájaros de un tiro. Pero ¿cuántas víctimas traerá consigo esta caza? Ahora vamos a analizar más sobre esta ampliación de presencia militar de fuerzas especiales de Estados Unidos en el Medio Oriente en su ataque, su lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad, el Estado Islámico en Siria. Y conversamos con Mariela Cuadro. Ella es especialista en temas del Medio Oriente. Está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Mariela, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Mariela, directo al tema. ¿Cómo analizas, cómo evalúas lo que es este anuncio del Pentágono de enviar fuerzas especiales para entrenar a los opositores anti-Assad en Siria? ¿Es realmente un esfuerzo para eliminar al Estado Islámico en Siria o es un esfuerzo para derrocar a Assad o ambos? A ver, me parece importante en principio ampliar el análisis y pensar con quiénes está actuando en términos de potencias regionales Estados Unidos en Siria. Estados Unidos está actuando fundamentalmente con 3 países de la región. Uno es Turquía, el otro es Arabia Saudita y el otro es Qatar. El entrenamiento que ha anunciado el Pentágono va a tener lugar en esos 3 países. Y no solo va a tener lugar en esos 3 países, sino que además van a participar ciudadanos de esos países o ciudadanos de otros países árabes en ese entrenamiento. Es decir, que va a ser un entrenamiento de fuerzas opositoras para luchar contra el Estado Islámico y contra Bashar al-Assad en Siria, pero esas fuerzas opositoras van a estar compuestas no solo por sirios, por los sirios supuestamente moderados que van a encontrar, porque todavía no saben quiénes van a formar parte de esas fuerzas, sino también por ciudadanos de esos países que están implicados desde un comienzo en el intento de derrocar a Bashar al-Assad.
Por otra parte, como dije, me parece que el intento va claramente direccionado tanto hacia el Estado Islámico como hacia el gobierno de Bashar al-Assad, y esto lo digo básicamente porque si no se hubiese buscado algún tipo de articulación con el gobierno de Bashar al-Assad, que nunca se buscó, en la lucha contra el Estado Islámico. Mariela, ahora, ¿cómo puede Washington justificar el envío de más dinero, de más armas, o sea, de más recursos así para apoyar esta lucha armada a personas, a agrupaciones que han tenido vínculos justamente con grupos terroristas, como Al-Qaeda, incluso con el Estado Islámico? O sea, ¿es una manera simplemente de mantener el conflicto vivo allá en esa región? Históricamente, en Medio Oriente, cada vez que Estados Unidos intervino militarmente, ya sea de manera unilateral o multilateral, con apoyo de Naciones Unidas, sin apoyo de Naciones Unidas, con mayor protagonismo, con menor protagonismo, los conflictos han tendido a intensificarse. El caso de Libia me parece que es en este sentido más que evidente. En Libia se intervino para derrocar a Gaddafi y actualmente Libia es un caos en el cual gobiernan dos gobiernos, ¿no? Dos entidades. Entonces me parece que ya se ha comprobado que la solución militar no es una solución. Por otra parte, se busca con este financiamiento, con armar a los opositores, eliminar al Estado Islámico por caracterizarlo como terrorista. Esto también ya se ha comprobado. Se ha comprobado que más allá de que uno intente o de que Estados Unidos intente eliminar a los grupos terroristas, nace otro grupo terrorista. Se eliminó a Bin Laden y nació el Estado Islámico. Y eso va a seguir sucediendo en tanto y en cuanto no se le dé a la región una solución política a sus conflictos. Y esta solución política tiene que ver también con la intervención de las potencias occidentales en esa región. Vamos con una última pregunta, Mariela, y es simplemente su opinión, ¿cómo ves los verdaderos intereses o si hay otros intereses ocultos detrás de este conflicto prolongado en Siria? A ver, siendo un conflicto que es un conflicto que desde sus inicios es internacional y para nada interno. Yo estoy en completo desacuerdo con denominar este conflicto como una guerra civil. Esto no es una guerra civil, acá hay participando países regionales e internacionales. Creo que los intereses son variados, creo que cada uno de los países que están participando tienen distintos intereses, pero básicamente se trata de quién va a controlar a Siria. En este momento Siria es el único aliado árabe de Irán y es un importante aliado árabe de Rusia también. Sacar al gobierno de Bashar al-Assad del juego de Medio Oriente y colocar en su lugar a un gobierno aliado a Occidente o aliado a los países aliados de Occidente implicaría una victoria mayor para Occidente, con lo cual creo que en última instancia desde Occidente de lo que se trata, desde Occidente y desde sus aliados en la región, de lo que se trata es de sacar a Siria, a Bashar al-Assad del juego, de modo tal que Irán también salga del juego. Bueno, ojalá se pueda llegar a una solución pronto para que el pueblo sirio no siga sufriendo las consecuencias de esta guerra. Y agradecemos mucho la presencia y participación de Mariela Cuadro con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Y esta guerra sin fin en Siria ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados. La solución no parece ser más ataques y más dinero para armas en Siria, sino mayor diálogo sincero y transparente entre todas partes. La Corte Penal Internacional en La Haya ha anunciado que iniciaría una investigación sobre posibles crímenes de guerra en el territorio ocupado de Palestina. Y esto ocurre justo después de la adhesión de Palestina a la Corte Penal, al Tratado de la Corte Penal que comenzó a principios de enero 2015 y termina de consolidarse finalmente el 1 de abril de este año. Ahora, el Estado israelí ha rechazado completamente la inclusión de Palestina en la Corte Penal Internacional
y ha llamado también para un boicot en contra de la Corte. Ha calificado la presencia de Palestina y el inicio de una investigación sobre posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad cometidos por parte del Estado israelí, entre otros factores, en Palestina, como una gran provocación y algo muy escandalosa. Ha llamado para boicotear el financiamiento a la Corte, ha también amenazado con retener el financiamiento que ha suministrado Israel a la Corte y ha pedido lo mismo de sus aliados. Ahora, el inicio de una investigación de la Corte Penal Internacional no significa el inicio de un juicio. Es simplemente un proceso de recopilación de evidencias y hechos para realmente verificar si haya algún crimen o no, para luego proceder a un tribunal, un juicio legal. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Independientemente de los resultados finales, como quiera que sea, ya el hecho de que la voz de Palestina tenga la posibilidad de alzarse en otra tribuna, como es este tribunal, y el hecho de que al menos se comiencen a dar pasos para juzgar a Israel, es un hecho positivo. Yo, en realidad, no espero nada en el conflicto palestino-israelí que venga de la ley, porque Israel es un violador sistemático de la ley y del derecho internacional. Israel incumple decenas de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad. Hace mucho tiempo que debió haberse retirado de los territorios que ocupa desde 1967, no debiera construir colonias y sin embargo no para de construirlas, no debiera asesinar palestinos, no debiera construir un muro como el que construye, que fue condenado por el Tribunal de la Haya y sin embargo continúa construyendo. Es decir, Israel es un estado paria, delincuente internacional, y por lo tanto no se puede esperar que Israel acate el fallo de ningún tribunal ni que se conduzca según la ley, pero es una tribuna que tienen los palestinos, otra más para plantear sus problemas. Y hasta ahora la Corte Penal Internacional de La Haya no ha tenido mucho éxito con sus casos. La Corte fue formada no para intervenir en la política mundial, sino para asegurar que los Estados miembros garantizan los derechos humanos de sus pueblos. La larga historia de guerra entre Israel y Palestina y los crímenes que han ocurrido merecen ser investigados para que ambas naciones puedan avanzar hacia un verdadero proceso de paz. Avances y retrocesos son las decisiones y las acciones que cambian la historia. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir como siempre vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Avanzan los cambios entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Y por primera vez una delegación de altos representantes del gobierno estadounidense estuvieron por La Habana reunidos con sus homólogos como parte del diálogo que se inició hace meses entre los presidentes Castro y Obama. Entre los temas de interés que han estado discutiendo se incluye la migración de cubanos a Estados Unidos, tanto como el intercambio comercial entre ambas naciones y la apertura de embajadas en las dos capitales, en La Habana y en Washington. También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la primera delegación de altos representantes del gobierno estadounidense, visitó a Cuba esta semana para discutir los próximos pasos en la reformulación de su relación diplomática. Migración, intercambios comerciales y apertura de embajadas estuvieron en la agenda.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también modificó las restricciones sobre viajes, el envío de remesas y otras actividades para permitir mayor libertad e intercambio con Cuba. El Pentágono enviará más de 400 especialistas y cientos de fuerzas especiales para entrenar. Hace días la histórica y muy solicitada investigación fue anunciada por la fiscal de la Corte, quien afirmó que sería llevado a cabo con plena independencia e imparcialidad. La autoridad palestina apenas se juntó al tratado fundacional de la Corte a principios de enero, lo cual permitió la apertura de la investigación. Por su parte, el Estado israelí ha calificado la investigación como escandalosa. El bloqueo no ha terminado, pero el presidente Barack Obama está tomando una serie de medidas concretas para relajar las restricciones que han impedido el intercambio entre Cuba y los opositores sirios. El esfuerzo forma parte del plan para ampliar la lucha de Washington contra el gobierno de Bashar al-Assad. Desde hace más de 4 años, el gobierno estadounidense ha promovido el conflicto en Siria con el máximo objetivo de un cambio de régimen. Hace meses, Washington inició ataques aéreos contra supuestos campamentos del Estado Islámico en Siria, considerado como un esfuerzo velado para remover a Assad del poder. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya ha iniciado una investigación preliminar sobre crímenes de guerra en Palestina.